Y de camino para acá, para la casa, eso fue en la capital, de camino para acá, para la casa San Pedro, yo venía en el carro mirando por la ventana y yo se lo cuento, no se lo cuento, se lo cuento, no se lo cuento, porque yo iba a ser como que 3 años ayudar y tú cargando con esta carga. 3 años no. Y yo recuerdo que ya yo dije que yo no se lo iba a contar, que yo iba a seguir yo normal, como si nada estaba pasando conmigo. Y yo recuerdo que cuando yo entré a mi habitación, yo me empecé a quitar la ropa y me puse la pijama. Mi mamá está afuera sentada bebiéndose un jugo y yo salgo llorando. Yo salí de la habitación llorando y yo me senté en el mueble al frente de ella, así llorando. Ella se quedó como que, ¿qué pasó? Hoy tendremos con nosotros a una adolescente que estará compartiendo su historia con nosotros. Dios les bendiga. Mi nombre es Yudaris Vilán Olaclin y en este día les estaré contando mi historia. ¿Cuántos años tienes, Yudaris? 15 años de edad, gracias al Señor. ¿Tu familia? Háblanos de ella. ¿Cuántos son los miembros? Somos 4 miembros, un hermano pequeño, mi mamá y mi papá. Bien. Entonces, cuéntanos tu historia en este día. Bueno, le doy gracias al Señor, como hay algunas personas cuando se paran a dar su testimonio, su historia, le agradecen al Señor que no dejaron como que su problema invadiera tanto así. Y yo le doy gracias al Señor porque no me permitió llegar a ciertos extremos. No es una historia de que, oh Dios mío, pero sé que es una historia por la que se suelen pasar algunos, ya sean adolescentes, jóvenes, niños. Y es que yo durante 2 años estuve con muchos pensamientos suicidas, sin contarle a nadie, sin contarle a mi papá, sin contarle a mi mamá, nadie. Y yo lloraba mucho todas las noches por eso. ¿Cómo pensamientos suicidas? ¿Escuchabas voces? ¿Qué explícanos eso? Eso es como, por ejemplo, hay que saber diferenciarlo para yo no ligar mi emoción a lo que yo siento. No digo que yo tenía depresión ni nada de eso, porque yo suelo ser una persona muy alegre, muy sonriente, el que me conoce sabe, sino que yo como que así, sentada de la nada, yo soy una persona que cuando a mí me pasaba un problema, yo quería ahogarme en ese problema y de una vez venía a mi casa como que quítate la vida, no sirves para nada, a nadie le va a importar. Entonces a veces yo tenía enfrentamientos, por así decirlo, con mi mamá, en los cuales cuando yo después entraba en mi habitación, entraba enojada y lo único que venía a mi cabeza era ella no te quiere, nadie te quiere, si tú te quitas la vida sería más fácil. Entonces, sí. Pero enfrentamientos con tu mamá, ¿qué tipo de enfrentamientos? ¿Que ella te corregía algo? ¿Ella te llamaba la atención por algo? Explica. Una madre cuidando a su hija. Mi mamá siempre fue una persona estricta, pero siempre ha sabido cuándo decirme que no y cuándo decirme que sí. Hay veces que yo quería que ella me dijera que sí a ciertas cosas y ella me decía como que no. Por ejemplo, yo le decía, mami, salida, no sé. Ella me decía como que no vas a poder ir a esta salida. Y yo ya quería como por ejemplo, mi mamá suele quitarme mucho el teléfono hasta el día de hoy, sí, con 15 años. Y yo siempre como que, no me quita el teléfono. Entonces yo me iba enojada a mi habitación porque me quitaron el teléfono, porque no me dejaron salir, porque cosas que venían, cosas de muchachito al fin. Entonces yo decía, eso venía a mi cabeza y dije que no te quiere, que mira, que te hace esto, que te hace aquello. Pero no era en sí que enfrentamientos como de alta gravedad, sino que eran cosas suaves, pero que en mi cabeza me las volvía a echar un lío, una cosa grande, que yo decía que yo me iba a ahogar en ese problema. ¿Y cómo libraste esa batalla de esos pensamientos suicidas? Le doy gracias al Señor por mi familia. Le doy gracias al Señor porque nací y me crié en un hogar cristiano. Desde muy pequeña se me han inculcado lo que son los valores cristianos. Siempre he participado en el coro. Y yo recuerdo que en un servicio de acción de gracias que suele hacer el Concilio de Iglesias Apostólica, RD, ellos en el 2022
a finales del 2022, ya yo estaba como que cansada. Ya yo le quería ya contar a mi mamá, porque ya ese constante como que yo no podía. Entonces mi relación con el Señor, porque el enemigo agarra una mente débil y que no está constantemente buscando al Señor. Y mi relación con el Señor no era la mejor. Yo nada más iba a la iglesia por asistir. Y ya para inicios del 2023 se realizó lo que fue el culto de Acción de Gracias, un 6 de enero. Y de camino al servicio, yo venía de que sí, di que se lo voy a contar a mi mamá. Y después yo dije, no, ya, no se lo voy a contar. El culto pasó, gloria sea el nombre de Dios. Y de camino para acá, para la casa, eso fue en la capital, de camino para acá, para la casa de San Pedro, yo venía en el carro mirando por la ventana y yo se lo cuento, no se lo cuento, se lo cuento, no se lo cuento, porque yo iba a hacer como que 3 años ayudar y tú cargando con esta carga. 3 años no. Y yo recuerdo que ya yo dije que yo no se lo iba a contar, que yo iba a seguir yo normal, como si nada estaba pasando conmigo. Y yo recuerdo que cuando yo entré a mi habitación, yo me empecé a quitar la ropa y me puse la pijama. Mi mamá está afuera sentada, bebiéndose un jugo, y yo salgo llorando. Yo salí de la habitación llorando y yo me senté en el mueble al frente de ella, así llorando. Ella se quedó como que, ¿qué pasó? Y yo, no, ya no puedo, ya. Y de mi boca salió, yo ni siquiera pensaba decírselo a mí. Yo no sé por qué yo estoy aquí llorando, porque eso no estaba en los planes, eso no iba. Y yo ahí le conté que yo desde los 11, 12 años, yo tenía esos pensamientos, que yo cuando algún problema yo quería que simplemente quitarme la vida y que a veces me costaba hasta la respiración. Y ella me dijo, Yudari, ¿qué pasó? Porque tú no nos contaste nada, tú siempre te reías, siempre alegre. Y yo le dije que no, como que no van a entender, van a decir que no, que son cosas mías, que son cosas que son cosas sin sentido. Y en esa noche del 6 de enero del 2023, mi mamá, después que yo le conté todo, ella me hizo una oración. En esa oración yo recuerdo unas palabras exactas que ella dijo, que ella me ora y que el enemigo ya suelta mi mente, que el enemigo suelta mi cuerpo y que desde ese instante mi mente le pertenece al Señor. Y es una oración que son cuando eso, y me abrazó mientras oraba. Y son de esos abrazos que tú dices, yo necesitaba ese abrazo, yo necesitaba esa oración. Y esa fue como que mi salvavidas dentro de ese vaso que yo me quería hundir. ¿Y qué pensó tu madre cuando tú le expresaste esos pensamientos que estaban pasando por tu mente? O sea, ¿cuál fue su reacción? Bueno, ella simplemente se me quedó como de que, yo digo que ella se quedó en shock, porque ya lo he mencionado antes, yo soy una persona muy alegre. Yo siempre me vivo riendo de todo, en fin, de familia. Y ella me dijo como de que, ¿por qué? O sea, tú no te acercaste a mí, ¿por qué? Porque tú pensaste que yo no te quería. Porque eso era lo que venía a mí, que mi mamá no me quería, que nadie me quería, que ella me dijo, dije que no. Entonces desde ese momento ya yo entendí que eran cosas como que venían a atormentarme, pero que no eran cosas que estaban para tú hundirte en un vaso. Siempre hay que saber sobrellevarlo. Yo digo que ella reaccionó como que en shock, que no se lo esperaba. Es posible que hayan adolescentes que te estén escuchando en estos momentos. ¿Qué consejo tú le darías a ellos ahora? No se ahoguen. No solo digo de que, no, es fácil, tú saliste de ahí. No, es difícil. Pero no se traguen eso. No se traguen eso. Mi abuela suele decir que la cosa hay que botarla. Tú no te puedes ir con eso ahí, que tú tienes que botarlo y sacarlo todo para afuera. Si es necesario que tú te sientas entre lágrimas y que no se te entienda nada, es mejor a tú continuar con ese círculo sin contárselo a nadie. Siéntate y pide la oración, pero nunca te cierres. No te cierres.
exprésate, aunque sea que no se te entienda nada entre lágrimas, entre moco, pero acércate a alguien y cuéntale tu historia. Bien, gracias te damos, Yudaris, por haber compartido tu testimonio con nosotros. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo de una manera especial. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gracias por invitarme.